Reciban un cordial saludo, tutora Natalia y compañeros del curso Diseño de Plantas Industriales. Mi nombre es Ricardo Alonso Rivera Pavón. Pertenezco al grupo 95 y soy estudiante del octavo semestre de Ingeniería Industrial. En este video vamos a realizar la descripción del flujo de materiales en el proceso de elaboración de una cortina técnica de tejido vinílico. ¿Qué tenemos de insumos para este trabajo? El trabajo colaborativo número uno. En este realizamos el diagrama en bloques del proceso y las fichas de caracterización del proceso asignado. Y el trabajo colaborativo número 2. En él realizamos cada subproceso en la herramienta SketchUp. Las explicaciones las haremos por medio de flechas. Las flechas rojas, como nos ha dicho la tutora Natalia, nos indican la entrada a un proceso o subproceso y las azules significan la salida. Al pasar por cada estación vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué materia prima se transporta de una estación a otra? ¿Cuál es la fuente y destino del material entre las estaciones? ¿Por medio de qué equipo se mueve el material de una estación a otra? Iniciamos con nuestro primer subproceso o estación. Vamos a la recepción de las materias primas. ¿Cuál es nuestra fuente? Son los proveedores certificados que nos brindan un producto de calidad. En este momento vemos cómo llegan con todos los productos en sus camiones. Estos productos son guardados dentro de nuestra bodega de materias primas. ¿Cuáles son nuestras materias primas que tenemos en este momento? ¿Qué es lo que recibimos de nuestros proveedores? Recibimos la granza de PVC que viene en forma granular de diferentes colores. La vemos en la parte inferior. Recibimos el poliéster de alta tenacidad. El poliéster de alta tenacidad lo vemos acá, hacemos un acercamiento para que lo veamos. Él viene en fibras o hilos y lo almacenamos en estivas o en estos estantes. Podemos mirar los estantes donde se puede almacenar la fibra de poliéster. También tenemos los tubos de aluminio con nervaduras y las barras de platina, barras y platinas en aluminio. Estas las guardamos, las almacenamos en estas estanterías. Para elaborar la cortina tenemos diferentes elementos también, entonces nos llegan los accesorios para elaborar la cortina. Para distribuirla a nuestros clientes la empacamos en cajas y utilizamos cintas industriales para poder forrar y poder elaborar la caja. ¿Qué hacemos en este momento para nosotros recibir la materia prima? Entonces les voy a mostrar eh, por medio de qué equipos es que nosotros movemos la materia prima. En este momento uno de los equipos que tenemos, vamos a hacer un acercamiento, es el montacarga. Este es uno de nuestros equipos, el montacarga. Tenemos otro elemento más sencillo que son las carretillas para transportar cajas o elementos más pequeños. Un tercer equipo que utilizamos para mover las materias primas es una estación de montacarga manual. Lo podemos apreciar en esta imagen. Por medio de este equipo movemos una caneca o una lona de granza, materiales más pequeños como algunas tuberías o algunas cajas. Bueno, finalizando con el almacenamiento de las materias primas, entonces vemos las flechas azules que nos indican la salida. ¿Esto para dónde nos lleva? Nos va a llevar hacia el siguiente subproceso, que es el proceso de extrusión. En el siguiente subproceso, o sea, el proceso de extrusión,
es donde se funde la granza por medio del calor y la presión. Bueno, ¿cuál es nuestra fuente? Como ya lo vimos, el almacenamiento de las materias primas. Listo, por medio, ¿cuáles son las materias que llegan, las materias primas que llegan para el proceso de extrusión? Entonces tenemos las granzas del color de la cortina que vamos a fabricar, y las fibras de poliéster de alta tenacidad. ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar? Pues vemos acá de nuevo a nuestro amigo el montacargas, y por medio de estos baldes vamos a depositar la granza en las tolvas. Vamos a depositarla en las tolvas para que entre a la extrusora. También vamos a utilizar carretillas, si nuestro proceso, los productos que necesitemos en determinado momento sean más pequeños. Nuestro destino de acá de este proceso va a ser el proceso de refrigeración y de secado. Bueno, para el proceso de refrigerado, ¿qué es lo que vamos a refrigerar en este momento? Vamos a refrigerar las fibras de poliscreen. ¿Y qué es el poliscreen? Son las fibras de poliéster recubiertas con la granza fundida. Entonces, por medio del agua, como vemos acá, vamos a refrigerar el producto y se va a atravesar todo este elemento que es una bañera. Por este equipo se va a realizar la refrigeración, y al final de la bañera vemos una espuma en la cual el poliscreen húmedo se seca. Bueno, ¿cuáles son las materias primas que vamos a utilizar en este proceso de refrigeración? Pues es el hilo de poliscreen, que viene de las extrusoras, y el agua como elemento refrigerante. El equipo por medio del cual se va a transportar, pues ya vimos, va a ser este equipo que llamamos la bañera, y el hilo que viene desde este lugar, al pasar por nuestra extrusora, se mueve mediante la energía eléctrica. Vamos a hacer un recuento en este momento para que miremos las flechas. Entonces observamos las flechas rojas, cómo entra nuestro material. Las azules, en este momento sale el poliscreen, o sea, ya las fibras de poliéster fundidos, entra a nuestra bañera y sale por medio de esta flecha azul, que vemos ya la salida del material para el siguiente proceso. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino ya es el bobinado. Bueno, la estación de bobinado. Eh, en el bobinado es donde se da la medición y el enrollado del hilo de poliscreen ya seco. ¿Cuál es nuestra fuente? Nuestra fuente es la que vemos acá en este momento, que es la parte de refrigeración del poliscreen. Veamos dónde es que realizamos el bobinado. Lo realizamos mediante estos aparaticos, donde él enrolla y a la vez va contando todos nuestros hilos. ¿Cuáles son los equipos? Pues el que utilizamos. ¿Qué es lo que hace que el equipo se traslade del lugar de la refrigeración hasta la medición? Pues mediante la energía eléctrica se va realizando el enrollado. Y luego, mediante estas carretillas, ya cuando tengamos el hilo enrollado, lo transportamos hacia nuestro siguiente destino. Nuestra siguiente estación es el urdido textil. ¿Qué se hace en el urdido textil? Se forma la urdimbre del tejido por medio de la disposición de 5.000 hilos en forma paralela. ¿De dónde es nuestra fuente? Del bobinado, que viene y
se almacenan todas las bobinas en este aparatico que nosotros vemos acá, que se llaman las filetas. ¿Cuál es el equipo que nosotros vamos a utilizar en este momento? El equipo es en este momento lo que utilizamos para mover el hilo desde las filetas hasta la urdidora, que es este equipo. Se mueven mediante, todos estos hilos llegan a esta urdidora mediante la energía eléctrica. Nuestro destino es la parte de la trama, donde se va a iniciar la elaboración de la tela. Entonces vemos acá las filetas y las urdidoras donde se van formando todos los hilos paralelos. Continuamos en esta siguiente estación. Vemos acá la salida de la urdidora, de las urdidoras, para que entre a la púa, que es este aparatico que vemos acá donde se tensa el hilo, y este hilo de forma transversal que lo vemos en la parte derecha se une de forma transversal con todos los hilos paralelos, o sea, con la urdimbre, y se forma la tela. Hagamos un recuento en esta parte del proceso. Entonces, para que observemos las líneas, las flechas rojas, para que veamos el ingreso. Entonces vemos que ingresa el material, ingresan nuestros hilos. Los hilos ya bobinados ingresan a las filetas, se disponen en las filetas, vemos cómo ingresan. De acá salen y empiezan a ingresar a nuestra urdidora por medio de estos hilos rojos. De nuevo salen de la urdidora y entran al proceso de la trama, que como ya comentamos es el hilo transversal para unir la tela. Y por fin en este último punto ya observamos la conformación de la tela. Bueno, entonces vamos a nuestro proceso de termofijado, que nuestra fuente, como ya vimos, es la conformación de la tela. ¿Qué se hace en el termofijado? Acá se soldan los hilos entre sí por medio de calor al pasar por un horno de 25 metros. ¿Esto para qué es? Para que no se deshilache la tela al cortar en frío. Las materias primas son las telas crudas o tejido vinílico enrollado en las bobinas. Los equipos, las telas se mueven mediante carretillas desde donde se elaboran hasta el horno termofijador, o también se puede hacer de una forma manual. Bueno, entonces de acá del horno termofijador vemos cómo sale la tela y se va enrollando, y nuestras flechas azules nos indican el siguiente paso, que es el almacenamiento de las telas. Las telas se almacenan en estas estanterías, como vemos, por diferentes colores. Luego, ¿cuál es nuestro siguiente proceso? Vemos acá las salidas de las telas por medio de la flecha azul, y vamos hacia el proceso del corte de la tela. Entonces entra la tela del color y del tamaño que se requiere para elaborarla. Entonces nuestra materia prima son los rollos de tela, el tejido vinílico, como lo hemos dicho anteriormente. Bueno, partiendo del horno termofijador hasta el almacenamiento de las telas y llegando hasta el corte de la tela, el transporte que nosotros hacemos de la tela se realiza mediante carretillas de forma manual. Nuestro destino es el proceso del termosellado. Vamos a mirarlo acá en este momento. Como ya acabamos de ver, viene del proceso del corte de la tela. ¿Qué se hace en este proceso? Se soldan o se unen por medio del calor las cortinas de acuerdo a su tamaño.
Las materias primas son las telas cortadas de acuerdo a la medida y el equipo utilizado para llegar hasta acá es de forma manual por medio de los operadores o algunas veces si son muchas telas se hace por medio de carretilla. Nuestro destino es el cosido inferior y el superior. Por medio de estas dos máquinas se realiza el cosido superior y el inferior para iniciar el proceso de conformación de la cortina. Nuestra fuente viene del termosellado. La materia prima utilizada en este momento es el tejido vinílico con el acabado en caliente y con las medidas ya requeridas. El equipo, como hemos visto en los últimos procesos, es un traslado de forma manual o mediante carretillas. Bueno, vemos ahora el subproceso de sellado al calor. Como ya vimos, viene del subproceso del cocido inferior y cocido superior. Este, en este proceso, ¿qué es lo que se hace? Se hace una especie de dobladillo mediante el calor y en estos dobladillos es donde van en un extremo van los tubos de aluminio con los canales y en el otro extremo van las varillas que le hacen contrapeso a la cortina. Entonces las materias primas utilizadas en este momento es el tejido vinílico cosido y una pieza plástica que es con la que se hace el sellado al calor. Nuestro destino es la elaboración de la cortina técnica, eh, donde se realiza o se elabora la cortina con las medidas ya requeridas por nuestros clientes y en óptimas condiciones de calidad. Nuestra fuente pues viene desde la estación, la segunda estación, la salida que es de la siguiente estación que es el sellado al color y entra a nuestra estación de elaboración de la cortina. Los equipos que utilizamos son las carretillas o para traer los equipos con los cuales necesitamos elaborar la cortina, que son los que vamos a enumerar como materias primas, que son el tubo de aluminio de enrolle, son las varillas para el contrapeso, la cortina vinílica, el tejido vinílico y algunos accesorios como los accesorios para elaborar la cortina y tornillos. Ya nuestra siguiente estación es el control de la calidad. Prosigamos viendo nuestra siguiente estación que es el control de la calidad. Como vimos en las anteriores flechas, vemos la entrada hasta este siguiente subproceso. ¿Qué se hace acá? Es la inspección para comprobar que el tejido no tenga taras, o sea, imperfecciones, y que tenga muy buena resistencia y esté de acuerdo a la solicitud de los clientes. La fuente, como ya vimos, es la estación donde se elabora la cortina técnica. Si no son muchos, si no es mucha la distancia, se puede trasladar de forma manual o se te puede trasladar con las carretillas. Ya teniendo una cortina en óptimas condiciones de calidad, nos trasladamos, vemos acá las flechas de salida del control de calidad y esto a donde nos lleva hacia el almacenamiento del producto terminado. Vemos el ingreso del material de las cortinas ya elaboradas y ingresan para ser almacenadas en estas estanterías o se almacenan sobre estivas y se empacan en estas cajas. ¿Cómo podemos mover el material en este lugar? El material lo podemos mover mediante, de nuevo observamos las carretillas manuales. Si tenemos equipos menores, o lo podemos hacer mediante pues, el montacargas.
Aquí tenemos ya la cortina vinílica ya empacada para ser despachada a los clientes. Después de esto, ¿qué tenemos? Ya nuestra distribución a clientes. Entonces vemos ya que todas estas son líneas azules porque ya es la salida de nuestro proceso. Con todo este proceso pues damos fin a todo el recorrido sobre la elaboración de la cortina vinílica, de una cortina técnica. Espero que esté bien explicado todo el proceso, todas las entradas y salidas que tenemos en, en esta fábrica. Y esto pueda servir de insumo a cualquier persona que lo desea consultar. Agradezco mucho a todas las personas que me ayudaron para hacer este trabajo, a la tutora Natalia, a mis compañeros y a todas las personas que tuvieron por bien colaborarme para poder presentar este trabajo. Muchas gracias.